Después de un emocionante primer capítulo, te damos la bienvenida nuevamente al increíble mundo de las herramientas de torque. Como podrás recordar, en nuestra cápsula anterior revisamos los aspectos más relevantes de la llave de torque de accionamiento hidráulico. Y en esta ocasión te invito a conocer en detalle la herramienta de torque accionada de forma neumática. Antes de comenzar, y como pudimos revisar en el capítulo anterior, es probable que durante tu jornada laboral utilices alguna llave de torque, ya sea de accionamiento hidráulico, neumático o eléctrico. Y por más simple y cotidiana que se vea esta labor, para operar este tipo de herramientas no basta solo con aplicar tu experiencia, sino que también debes seguir ciertas recomendaciones para prevenir sobreesfuerzos, golpes, atrapamientos y cortes, ya que un adecuado uso garantizará su cuidado, pero principalmente el tuyo y el de los que te rodean. Por esta razón es fundamental conocerlas en detalle y saber cómo operarlas. En este segundo capítulo te explicaremos la función, las características, los componentes principales, el uso y sobre todo las medidas de seguridad que debes seguir durante la manipulación de una llave de torque accionada neumáticamente, para así evitar accidentes o daños en los equipos. Si ya estás listo para continuar este viaje, comencemos. Las llaves de torque de accionamiento neumático se utilizan para apretar y soltar tuercas y pernos, al igual que las de accionamiento hidráulico. Su principal ventaja es que para manipularlas se requiere un mínimo esfuerzo y el torque aplicado es de alta precisión. Además de ser versátiles, se caracterizan por tener una buena relación potencia-peso y por entregar el torque de forma suave y continua, lo que evita un martilleo destructivo. Asimismo, destacan por tener un diseño liviano y ergonómico, con una empuñadura de pistola que reduce la tensión y las lesiones del operador, lo que resulta en una mayor productividad. Por último, tienen una alta precisión y repetibilidad. Las llaves de torque de accionamiento neumático están compuestas por un cabezal, un regulador de presión, un brazo de reacción y uniones flexibles. Conozcamos cada parte en detalle. Comencemos con el regulador de presión. Antes que nada, debes tener presente que este componente no es el que proporciona la potencia neumática al equipo, ya que para ello deberás contar con una fuente de aire comprimido, con una presión de 100 psi y un caudal de 30 CFM. Su función es regular la presión de alimentación para el cabezal y así variar el torque. Para lograr este objetivo, cuenta con los siguientes elementos. Una conexión de entrada de presión de aire, la cual debe ser de media pulgada como mínimo. Un regulador de presión que permite variar la presión de salida en un rango de 10 a 100 psi. Un manómetro que mide la presión de salida. Una conexión de salida que, al igual que la de entrada, debe medir como mínimo media pulgada. Una válvula de drenaje del filtro. Un lubricador automático, el cual se debe llenar solamente con aceite de lubricación de sistemas neumáticos. Un filtro de aire. Etiquetas de advertencia. Y la tabla de torques que indica las presiones de ajuste versus el torque de salida. Para reforzar tu aprendizaje, haz clic en cada icono para conocer en detalle las partes del regulador de presión. Para reforzar tu aprendizaje, haz clic en cada icono para conocer en detalle las partes del regulador de presión.
Continuemos con el cabezal. Este componente es el encargado de entregar el torque al elemento a apretar o, en su defecto, a soltar. Para ello, cuenta con una conexión de alimentación de aire, la cual normalmente es con un acople de conexión rápida, un gatillo de accionamiento on-off y un selector del sentido de giro. En este caso, para apretar se selecciona sentido horario y para soltar antihorario. Para el acople del brazo de reacción tenemos un cubo estriado y para los dados un cuadrante de 1 pulgada. Y por último, también encontraremos el brazo de reacción y su respectivo anillo de seguridad. Acabamos de revisar los elementos que componen la llave de torque de accionamiento neumático. Sigamos avanzando para conocer cómo se utiliza. Para reforzar tu aprendizaje, haz clic en cada icono para conocer en detalle las partes del cabezal neumático. Para reforzar tu aprendizaje, haz clic en cada icono para conocer en detalle las partes del cabezal neumático. Luego de conocer las partes que componen una llave de torque de accionamiento neumático, revisemos cómo se utiliza. Para comenzar, es importante que sepas que, antes de utilizarla, debes realizar su preuso. Para hacerlo, pide el formato en pañol y revísala cuidadosamente. Si encuentras algo fuera de estándar, da aviso y devuélvela. En caso contrario, continúa con la revisión del número identificador, que normalmente comienza con las letras AF seguidas por 6 números. Esto te ayudará a elegir la tabla de presiones o torque que utiliza el cabezal, ya que cada tabla varía según el tamaño de este último. Además, verifica que dicha tabla corresponda a la última actualización. Por último, lee el instructivo de las herramientas neumáticas, usa todos los elementos de protección personal necesarios y nunca sobrepases el 80% de la capacidad de la herramienta. Luego de realizar el preuso, debes continuar con el armado del equipo. Para esto, primero limpia los flexibles antes de conectarlos. Posteriormente, conecta la entrada de aire del cabezal con la salida del regulador de presión, observando siempre la dirección del flujo de aire. Finalizada esta tarea, conecta el suministro de aire al regulador de presión, utilizando un flexible de media pulgada con una presión de 100 psi y un caudal de 30 CFM como mínimo. Continúa el proceso de armado del equipo verificando el nivel de aceite en el lubricador. Si es necesario, llénalo hasta el nivel correspondiente. Por último, termina el proceso de ensamble con el montaje del brazo de reacción a la ranura o cubo estriado, asegurando con el anillo de seguridad. En este caso, debes cerciorarte de que la altura del dado esté nivelada a la altura del brazo de reacción y que en el caso del brazo de reacción, este nunca sea mayor o menor con respecto al dado. Debe quedar así. Con la llave armada, deberás proceder a ajustar la presión. Sin embargo, antes de hacerlo, debes identificar las presiones de ajuste del equipo, las cuales normalmente están ubicadas en el regulador de presión. De esta forma, podrás seleccionar la tabla de torque correspondiente. En la tabla de torque encontrarás dos columnas como mínimo. La de la izquierda, donde nos indica el torque de salida, y a la derecha, la presión de ajuste para lograrlo. Por ejemplo, si deseas dar un torque de 810 Nm,
el ajuste de presión de la bomba deberá ser de 3.24 bar. Ya conociendo la presión adecuada para el cabezal, ahora sí llegó el momento de ajustar la presión del suministro. Para hacerlo, observa el siguiente ejemplo. Primero, revisa todas las conexiones y verifica que la alimentación de aire sea la correcta. Luego, selecciona el sentido de giro dependiendo de si quieres apretar o soltar. En este caso, vamos a apretar. Ajusta el regulador a la presión requerida, girándolo en sentido horario con la llave, hasta llegar a la presión deseada. Si sobrepasas la presión, deberás volver a la presión mínima y ajustar nuevamente. Solo siguiendo este procedimiento regularás la presión adecuadamente, ya que si lo haces con la llave apagada, la presión será levemente mayor en el manómetro. Una vez que hayas regulado la presión, apaga la llave y procede a montar la herramienta en la zona de trabajo. Recuerda que nunca debes exceder el 80% de la capacidad del equipo por políticas de la compañía. Continuemos entonces con el montaje de la llave. Para esto, primero instala el dado alineándolo con las ranuras del cuadrante. Luego, coloca el pasador y asegúralo. Monta la herramienta en la tuerca o perno que debes apretar, de tal forma que quede en un ángulo de 90 grados con respecto al elemento a torquear. Antes de operar el equipo, siempre debes asegurarte de que el brazo de reacción tenga un punto de contacto sólido, ya que un apoyo inadecuado puede provocar fallos prematuros de la herramienta. Asimismo, cerciórate de que el pie del brazo de reacción esté alineado con la longitud del punto de reacción, de manera que no esté ni muy cerca o ni muy lejos del punto de apoyo. Finalmente, luego de corroborar que la llave está montada correctamente, enciéndela, observando que el brazo de reacción gira en el sentido opuesto al de salida. Hemos estudiado cuáles son los componentes de la llave de torque de accionamiento neumático y cómo se debe ajustar y montar. Finalicemos este capítulo revisando de qué manera se configura para apretar y soltar y cuáles son las medidas de prevención que se deben seguir al utilizarla. Para utilizar la llave en modo apretar, primero debemos ajustar la presión. Luego montamos el dado correspondiente y verificamos que la herramienta esté configurada para apretar. Continuamos con la instalación de la llave en el perno a torquear, siguiendo todas las recomendaciones entregadas anteriormente. Antes de accionar la llave, debemos verificar que todos los componentes estén en orden y luego proceder a apretar parcialmente el gatillo para que el brazo de reacción entre en contacto con el punto de reacción, según las recomendaciones antes descritas. Una vez que el brazo esté apoyado correctamente, presionamos completamente el gatillo y lo mantenemos así hasta que la llave se detenga. Por último, soltamos el gatillo y retiramos la herramienta del perno. Debes tener en cuenta que si por alguna razón se suelta el gatillo antes de que la llave se cale, no se aplicará el torque completo al perno y deberá repetir el proceso. Por otro lado, para utilizar la llave en modo soltar, debemos invertir el sentido de giro del cuadrante. Para ello, verificamos en el selector de giro que esté configurado para soltar. Posteriormente, graduamos al 80% de la capacidad del regulador de presión, que en el caso de la herramienta que estamos utilizando es de 80 psi. Proseguimos instalando la llave en el perno soltar y revisamos que todos los componentes estén en orden. Luego, apretamos parcialmente el gatillo para que el brazo de reacción entre el contacto con el punto de reacción, según las recomendaciones entregadas anteriormente. Una vez que el brazo esté apoyado correctamente, presionamos completamente el gatillo hasta que la llave suelte el perno. ¿Qué ocurre si la tuerca no se suelta? Entonces debemos cambiar el cabezal por uno de mayor capacidad o bien el tipo de herramienta.
Para concluir este capítulo, revisemos las medidas de seguridad que debes seguir al momento de utilizar esta herramienta. Nunca coloques tus manos en la línea de fuego del brazo de reacción, ya que corres riesgos de atrapamiento. Para evitarlo, coloca la mano que no se encuentra en el control sobre la empuñadura del cabezal. No utilices herramientas de apoyo para dar torque. Si la tuerca no se mueve, cambia el cabezal por uno de mayor tamaño. Mantente siempre concentrado durante el proceso de torque. No utilices la herramienta si te encuentras cansado. Nunca golpees la herramienta para destrabarla. Mantén el equipo limpio y con sus mantenimientos al día. Usa todos los EPPs exigidos por la compañía. Y por último, respeta todos los protocolos de seguridad establecidos por Komatsu. Como pudimos revisar durante esta cápsula, la llave de torque de accionamiento neumático es una herramienta versátil y poderosa, que ofrece precisión en una variedad de aplicaciones. Con un conocimiento adecuado de sus características, partes y procedimientos de uso, puedes lograr resultados sobresalientes con seguridad. Gracias por acompañarnos en esta guía de uso. Nos vemos en la próxima cápsula.